Muy buenos días, bienvenidos a nuestro webinar COVID de pandemia-endemia. ¿Qué papel juega la vacunación? Pónganse cómodos, empezamos en 2 minutos. Muchas gracias y buenos días. Muy buenos días, tengan todos. Muchísimas gracias a todos los que ya están unidos. También seguimos aceptando a personas que se nos siguen uniendo. Como bien ya lo dijimos, pónganse en cómodos. Hoy tenemos un tema muy interesante de muchísima actualidad. Muchísimas gracias a nuestro primer evento, por participar en nuestro primer evento del año. Buenos días a todos y gracias a las más de 400 personas que acogieron esta invitación. Estos son eventos que nosotros como Unity Willis Tower Watson hacemos de manera regional. Hoy nos acompañan personas de Bolivia, de Ecuador, de México, de todo Centroamérica. Así que muchísimas gracias por siempre estar pendientes de nuestros eventos que organizamos para poder mantenernos actualizados en temas de bienestar y en temas de salud. El día de hoy tenemos el tema COVID de pandemia. ¿Qué papel juega la vacunación? Nos pareció un tema muy importante para poder iniciar este año, ya que estamos cumpliendo en Centroamérica 2 años de estar en esta condición de pandemia, pero sabemos que hemos tenido muchísimos cambios. Omicron y la vacunación han venido también a ponernos en una perspectiva a nivel mundial de si ya podemos estar pensando en que podemos hablar de que en los próximos meses podemos cambiar a una endemia. Entonces, mucho de esta información vital para toma de decisión en las empresas, para también temas personales y familiares, es la que queremos brindarles hoy. De igual manera, les invitamos para que estén atentos. Ya tenemos un cronograma para todo este año 2022 de todos los eventos que vamos a estar compartiendo. Tenemos un evento mensual con diferentes temas sobre bienestar corporativo, sobre tendencias en Centroamérica de beneficios. Así que de una vez les invitamos a todos a estar pendientes de las invitaciones de redes sociales como LinkedIn, donde también compartimos siempre las invitaciones a nuestros eventos. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, los que se están conectando hoy. Como todos los eventos, preguntas y respuestas las pueden hacer por medio del chat y al final vamos a tener un espacio para poder abarcar todas las consultas que nos hagan. Para ya dar inicio hoy a nuestro evento, tengo el gusto de presentar a nuestra expositora, a la doctora Marcela Hernández de Messerville. Ella es médico pediatra infectóloga, coordinadora de la Unidad de Vigilancia de Epidemiología y Prevención y Control de Infecciones del Hospital Nacional de Niños en Costa Rica. El resumen del currículum de la doctora Marcela: ella es coordinadora de la Unidad de Vigilancia de Epidemiología y Prevención y Control de Infecciones en el Hospital Nacional de Niños. Estudió en la Universidad Autónoma de Centroamérica y tiene un posgrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica.
Luego tiene una subespecialidad en la Universidad de Toronto, en el Hospital for Sick Children de Toronto, Ontario, Canadá, laborando para la Caja Costarricense del Seguro Social por más de 20 años, profesora de posgrado de Pediatría e Infectología de la Universidad de Costa Rica por más de 10 años. De igual manera, el día de hoy nos acompañan algunos médicos especialistas de diferentes países de Centroamérica, porque sabemos que hay datos estadísticos, el avance de la vacunación no ha sido el mismo en nuestros países. Entonces, para el foro de hoy también nos acompañan doctores de los diferentes países para que, si tenemos preguntas de un país en particular, podamos tener especialistas también que tengan la capacidad de evacuarla. Así que nuevamente las preguntas por medio del chat y sin más preámbulo, le doy la palabra a la doctora Marcela, agradecerle a la doctora Marcela que ha tenido esta disposición para acompañarnos y para poder brindarnos información muy actualizada de lo que está pasando con el tema de la pandemia. Muchísimas gracias, doctora Marcela. Adelante. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. En realidad para mí es un honor, ¿verdad?, poder participar en esta serie de webinars en un tema pues que nos tiene a todos tan preocupados, tan actualizados, que estamos deseando ya que termine esta pandemia a 2 años. El primer caso en nuestro país pues se dio el 6 de marzo del 2020, así que muy oportuna la fecha y que sea el primer webinario en este tema del SARS-CoV-2, del COVID-19. Entonces, sin más, voy a continuar con la presentación con un título pues bastante interesante de pandemia endemia, ¿verdad? ¿Cuál es el rol de la vacunación? Tan importante, tema caliente en el mundo en este momento, la vacunación. Y cómo hemos llegado hasta este momento. ¿Qué ha pasado en estos 2 años y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde queremos ir? No tengo ningún conflicto de interés, no trabajo para ninguna compañía privada, yo soy funcionaria pública, como mencionaba la doctora hace un rato en mi presentación. Como índice, sí quiero hacer un momento de reflexión acerca de las vacunas, yéndome un rato a un paseo en el pasado, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con otras enfermedades que han tenido al mundo, ¿verdad? Muy comprometido, y luego el papel de la vacunación en estas enfermedades. Hechos importantes en la historia de vacunas. Luego ya entramos directamente a lo que es el SARS-CoV-2 y el COVID, la epidemiología actual, y ya entramos de final a exactamente el papel que juega la vacunación contra COVID-19 en esta pandemia. Bueno, yo decidí empezar con esta enfermedad y con esta frase que me llegó bastante, ¿verdad?, cuando me preparé para este webinar, y es de Edward Jenner, científico y abogado, que anota: el gozo que sentí ante la perspectiva que se abría ante mí de ser el instrumento destinado a quitarle al mundo una de sus mayores calamidades. En ese momento se refería a la viruela, mezclado con la tierna esperanza de disfrutar de la independencia, la paz y la felicidad. En ese momento era viruela, pero cualquier parecido al sentimiento que estamos teniendo en este momento, pues yo no diría que es coincidencia, es algo que ha pasado a lo largo de la humanidad, las pandemias y cómo salimos adelante de esto. El doctor Jenner desarrolló la vacuna contra viruela, una vacuna viva, en 1796, y es la única enfermedad erradicada completamente del mundo gracias a las vacunas, ¿verdad? El último caso de viruela se vio en el año 1977. Muchas de las personas que aquí nos acompañan nunca han tenido la oportunidad de ver esta enfermedad gracias a la vacuna. La Organización Mundial de la Salud la ha declarado erradicada del mundo en 1980. Esta imagen recorrió las redes hace unos meses porque básicamente muestra e ilustra un niño con viruela que no tuvo la oportunidad de vacunación comparado con un niño que también tiene una viruela, pero una viruela leve, que sí recibió la oportunidad de
estar vacunado y no tener complicaciones y secuelas por esta enfermedad. Podemos hablar también de la varicela como una enfermedad que cuando muchos de nosotros éramos pequeños era normal que todos se enfermaba un hermanito y se enfermaba el resto de los 4 hermanitos, 10 hermanitos, porque se percibía la varicela como una enfermedad benigna. ¿Es la varicela realmente una enfermedad benigna cuando en los sistemas de salud, en los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos, sí llegábamos a ver niños con varicela bastante complicados que los podían llevar a la muerte? Cuando empieza la vacunación de varicela, una vacuna viva, pues también desde que existe el concepto de vacunación, de inmunización, de la mano existen las personas que van en la corriente contraria. Entonces, yo recuerdo cuando empieza la vacuna de la varicela, todos los cuestionamientos que se tenían acerca de tener que poner una vacuna viva a una enfermedad benigna, entre comillas. ¿Qué pasa? Esto es ilustrativo, esta es información local. ¿Qué pasa con los casos una vez que se introduce la vacuna de varicela en el 2007 en Costa Rica? Una sola dosis disminuye los casos de una manera importante. El esquema de vacunación en muchos países son 2 dosis para evitar hasta los casos leves. Sin embargo, lo que se pretende muchas veces con la vacunación es evitar los casos graves. Recordemos la erradicación del polio, cuando en los años 50 había niños enteros, equipos de fútbol enteros, ¿verdad? Que quedaban afectados con polio. La erradicación del polio salvaje en las Américas se declara por la Organización Mundial de la Salud en 1994. Aquí a su izquierda hay un gráfico donde fácilmente se puede ver desde 1980 hasta el 2010, conforme el mundo avanza en la cobertura de la vacunación por polio, como inmediatamente bajan los casos, al punto que en las Américas ya el polio salvaje está erradicado. Este es Luis Fermín. Luis Fermín fue el último niño de las Américas con ser diagnosticado con polio. Hemos tenido otras enfermedades importantes y hay hechos importantes en la introducción de las vacunas. Usualmente empiezan como campañas para poder contener la transmisibilidad de la enfermedad. Así fue con sarampión en los años 60, luego rubiola en los años 70, la triple vírica en los años 80 y de ahí la implementación de los refuerzos de la triple vírica o sarampión, rubiola y paperas al ingreso de la escuela. El sarampión rubiola, paperas cayó de una forma muy importante después del refuerzo en la edad escolar. Sin embargo, existe una reintroducción de sarampión después del 2019. Estos son datos muy históricos, gráficos hechos a mano de una ilustre infectóloga del último brote que hubo en sarampión en mi país y es de 1986. Noten, y se los puse porque me llamó mucho la atención, ¿verdad? Cómo ocupaba, ¿verdad? Los servicios de hospitalización de un servicio de infectología, los niños con sarampión, y hacen una comparación, pues que seguimos con cada enfermedad emergente y reemergente, que es inmunoprevenible, seguimos interesados en saber, bueno, ¿quiénes son los que se están internando? ¿Vacunados o no vacunados? Entonces, vean, con sarampión en aquel entonces la inmensa mayoría eran no vacunados y pocos vacunados con una dosis. Y lo mismo, o sea, hoy en día busquen las estadísticas de las hospitalizaciones en un servicio de infectología para ver si se llega realmente. Vean aquí, el corte era a 60 números absolutos. Encontramos hoy en día pacientes hospitalizados por sarampión en las Américas, en Centroamérica, pues muy probablemente ninguno o muy pocos, y muertes que se describan por sarampión, pues es difícil escuchar.
Esto también son datos del Ministerio de Salud de Costa Rica, donde básicamente se introduce la segunda dosis de la triple vírica y de inmediato caen los casos, ¿verdad? Hay una reaparición, definitivamente. Este es un evento histórico en las vacunas y eso es que en 1998 se cuestiona la triple vírica, la SRP, con una publicación de Andrew Wakefield asociando la vacuna a autismo por el timerosal. Sin embargo, en el 2010 el autor se retractó por fallos de metodología del estudio y está la retracción en el Lancet donde fue publicado. Sin embargo, de esta publicación trae muchas malas cosas, ¿verdad? Porque en ese momento todo el mundo decía, bueno, si la cobertura para sarampión está tan alta, hay tan pocos casos, ¿cuál es el riesgo que tengo de efectos adversos para colocarme una vacuna viva versus la enfermedad? Y eso movió mucho a las personas que dudan de las vacunas. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿qué pasa si dejamos de vacunarnos pensando que el resto de la población está protegida? Pues eso es lo que pasa, la reaparición de muchas de las enfermedades emergentes y reemergentes. Esto fue lo que pasó en Francia, que fue el primer país en que cayó con su cobertura de vacunación para sarampión. Y bueno, todos bien conocidos, probablemente recordemos el brote de sarampión que ocurrió en el parque de Disney de California en el 2015, dando un aumento importante, ¿verdad? ¿Por qué? Por no tener una gran población vacunada contra sarampión, rubiola y paperas. Bueno, habiendo tocado esos puntos importantes, yo creo que viendo la historia, sabemos que la vacunación funciona. Y eso es algo pues que nosotros tenemos que conocer y jalar de las lecciones aprendidas del pasado, ¿verdad? En los manejos de las diferentes pandemias o enfermedades virales emergentes y reemergentes. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, en el 2019 todos recordamos que fue el primer caso de una neumonía en Wuhan. Wuhan, que es una ciudad grande, desarrollada, tecnológica, robótica, ¿verdad? Con una población aproximada de 11 millones de personas, con una superficie bastante amplia. No era un pueblo, no es un pueblecito, es una ciudad con una tecnología grande, con una población grande. Bueno, en ese momento era solo Wuhan. Sin embargo, todos sabemos lo que pasó, cómo evolucionó hasta llegar a tocar un continente, otro continente, varios continentes, es pandemia y nos afectó al mundo entero. Recuerdo cuando la OMS dio la alerta y todo el mundo decía, bueno, ¿qué pasó con Wuhan, verdad? Veamos cómo se están comportando los casos en Wuhan. Y teníamos esa esperanza porque Wuhan bajó casos en un mes, en 3 meses estaba bien. Recuerdo ver las noticias donde salían los médicos de Wuhan quitándose la mascarilla, cerrando camas, ¿verdad? De los hospitales COVID. Y todos pensamos que íbamos para allá. Sin embargo, bueno, ya tenemos... No fue un mes, no fueron 3 meses, ya llevamos 2 años y en un comportamiento sumamente cambiante. Ahorita, este es el contexto internacional por región. Aquí pueden ver Suramérica, ¿verdad? Por Europa, Norteamérica, Suramérica, Asia y África y el comportamiento desde que inició la pandemia. Aquí que se aplicaron medidas, que hubo cierres y demás, este es el número de nuevos casos, ¿verdad? Totales y este es la cantidad de fallecimientos también desde que inicia la pandemia. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Vean, y hacia aquí quiero orientar un poco la atención. Vean que aquí para un número pequeño de casos, una gran cantidad de muertes. Luego viene el tema de las variantes, ¿verdad? Viene la variante, otras variantes, variante Delta, los diferentes picos, dependiendo a la región. Suramérica va por acá y vean, la cantidad de casos es importante, sí, pero más importante, la cantidad de fallecidos que luego bajan y se nos viene esta nueva variante de Omicron con una mayor cantidad de casos absolutos comparado con la cantidad de las otras variantes, pero vean, y lo voy a repetir en algunos otros gráficos más adelante, porque vean, para la cantidad de casos que tuvo Omicron, la cantidad de fallecidos pues fue mucho menor proporcionalmente que con las otras variantes.
Ahora, datos un poco más aterrizados a las Américas, y esto es tomado de la página de la Organización Mundial de la Salud, actualizado al 25 de febrero. Las Américas y a nosotros Centroamérica siempre nos toman como Suramérica, ¿verdad? También. Y parte de las Américas, por supuesto, este es el comportamiento que hemos tenido desde el inicio de la pandemia, ¿verdad? Donde al inicio pensamos que estábamos pues mal y abriendo camas de hospitalización y demás. Luego se viene Delta y ahora Omicron. Aquí cada uno, dependiendo del país donde ustedes están, pues pueden explorar el comportamiento un poco de la cantidad de casos confirmados con sus muertes. Yo aquí les puse pues algunos ejemplos, como por ejemplo el comportamiento de Honduras, y podemos ver que se repite un poco lo que estábamos viendo a nivel del comportamiento mundial, donde hay muchos casos acá, pero la cantidad de fallecidos es poco. El Salvador tiene un comportamiento similar. Aquí tenemos Guatemala, muchos casos, menor cantidad de muerte, Nicaragua y Panamá, que Panamá quizás es el que representa mejor su curva, ¿verdad? Su curva de casos en relación a las Américas, donde se le ve un pico muy parecido al que estábamos viendo en general de Omicron a nivel mundial, con una cantidad pequeña de muertes. O sea que sí ha caminado, ¿verdad? De la transmisibilidad, la gravedad, la alta mortalidad, a ser un virus, pues sí, muy transmisible, pero que ha bajado la cantidad de casos moderados o complicados, gravedad y fallecidos. Ahora, ¿cuál es el rol de la vacuna contra COVID en este escenario que estamos conversando? De cuál es la diferencia del SARS-CoV-2 original a este Omicron en sí como virus como tal. Y si eso ha sido por los cambios de las variantes, por los cambios de los virus, o realmente hemos tenido una implicación muy importante, un rol muy importante de la vacuna contra COVID-19. Y bueno, vamos a verlo. Siempre que se desarrolla, nada más como conocimiento general, siempre que se desarrollan las diferentes vacunas, se tienen que pasar por diferentes fases preclínicas en el laboratorio, fases clínicas para ver eficacia y seguridad, y luego ya en poblaciones un poco más grandes. Iniciaron en la fase 1, un 37% de las vacunas fallan en la fase 1, ¿verdad? Que se prueban, no funcionan, no son efectivas. En la fase 2, típicamente hay un 69% de fallo, en la fase 3 un 42% de fallo, y llegan a ser aprobadas para uso en la población aproximadamente 15% de las vacunas. En este momento hay en fase clínica 147 diferentes vacunas en investigación, y en fase preclínica 195 vacunas en investigación específicamente para el SARS-CoV-2. ¿Cuáles son las que están en el mecanismo de acceso mundial a la vacuna contra COVID del COVAX de la OPS? Que básicamente es un mecanismo para poder garantizar un acceso equitativo en todos los diferentes países, independientemente de la capacidad de adquisición, de la capacidad financiera, sino que se pueda distribuir equitativamente unas vacunas que sean seguras y eficaces, y valorando en la fase de investigación en la que están cada una de las vacunas para poder ser usadas. Hay 8 aprobadas por la Organización Mundial de la Salud para que sean distribuidas a través de este mecanismo de acceso mundial COVAX, que son la Pfizer, la Comirnaty, ¿verdad? Ambas, esta es la pediátrica, esta es la Pfizer mayor de 12 años, que son básicamente a base de ARN combinado con lípidos, azúcares y sales. No son vacunas que tengan estabilizadores o coadyuvantes, ¿verdad? Como muchas de las vacunas, entonces son vacunas bastante seguras. Homóloga de esta de otra compañía es la Moderna o la Spikevax, que también es de ARN mensajero, y luego venimos las que son de vector viral,
¿verdad? Que están potencializadas con adenovirus para poder crear una respuesta inmune, como la es la de la AstraZeneca y la Johnson Johnson. Hay otras como la Sinovac, la Covaxin y la Sinopharm, que son básicamente de virus atenuado o virus inactivado. Ahora, existirá la pregunta, bueno, y de esas 147 que ya están en fases clínicas, ¿por qué solo hay 8 aprobadas? Probablemente porque la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es la que tenga un poco más de avance en conocimiento de seguridad y eficacia. Son dos cosas que hay que tomar siempre de la mano. Eso no quiere decir que las otras que no están incluidas acá, pues tampoco sean vacunas que no sirven, porque eso es diferente, ¿verdad? Porque también hay muchas otras vacunas que no están en esta lista, que están siendo en uso, que están aprobadas en los diferentes países y pues que también sirve por lo que nosotros vemos en el comportamiento de los casos. Algo que nos ha puesto a toda la comunidad científica, ¿verdad? A aprender diariamente, a tener que estar viendo estos cambios, es la aparición de las diferentes variantes. Variantes de preocupación. ¿Qué quiere decir esto de variantes de preocupación? Que si son más transmisibles, que si dan más gravedad, ¿verdad? Que si son más virulentas. Hemos tenido varias desde que empezó la pandemia, ¿verdad? La beta, recuerdan, la delta que nos dio mucho que hacer y bueno, ahora nos mantienen entretenidos todavía porque no ha bajado completamente el pico de Omicron en las Américas, es el Omicron. Antes tenían, cuando empezamos con lo de las variantes, no sé si recuerdan, se les daba el nombre del país donde se encontraba, sin embargo, para fines de no etiquetar, ¿verdad? Y no afectar económicamente y demás a los países, pues ahora tienen esta denominación. Para diciembre en Costa Rica, y así es como se ha descrito en el resto del mundo, ¿verdad? Estos son datos de Our World in Data y ahí se pueden encontrar los datos de país por país. Aquí traje como ejemplo Costa Rica, sin embargo, así se pueden encontrar y depende mucho de la capacidad también de cada país de hacer la vigilancia genómica de las variantes. Entonces, vemos cómo una vez que se introduce el Omicron, desplaza en poco tiempo las otras variantes hasta llegar a ser Omicron el que prevalece al 100%. Entonces, sí hay una cierta preocupación y los científicos a nivel mundial están viendo qué efecto tiene en la efectividad, en la eficacia, cada cambio de cada una de estas variantes, ¿verdad? Y siempre surge la pregunta, bueno, y entonces ahora con esta nueva variante, ¿qué tanta protección tengo con las vacunas que ya me coloqué? De momento, todavía se continúa prevaleciendo el Omicron. Los países de Europa, Estados Unidos, Canadá, que ya hicieron su pico de Omicron y viene bajando, pues aún no han dado ninguna otra alerta de alguna otra variante de preocupación aparte del Omicron. Sí se describe que hay un linaje diferente, ¿verdad? El Omicron B1 y el Omicron B2, sin embargo, vemos que el B2 no está causando, digamos, estragos o mayor preocupación, ¿verdad? En el número de casos actualmente, ¿verdad? Esto es muy importante, lo voy a decir también varias veces, estos cambios son constantes, esto es lo que conocemos al día de hoy, sin embargo, sabemos que el SARS-CoV-2, el COVID, nos da sorpresas cada vez que pensamos que ya esto se va a terminar. Viene de nuevo otro cambio grande, ¿verdad? Y eso es, tenemos ahora el concepto de que el esquema de vacunación tiene un esquema de vacunación primario, que son las primeras 2 dosis, y un refuerzo, que de momento se está hablando únicamente de un refuerzo. El refuerzo es la famosa tercera dosis. ¿Qué tan necesaria es y por qué se está insistiendo tanto en esta tercera dosis para decir esquema de inmunización contra SARS-CoV-2 completo? Todavía no han dado, no han dicho que sea necesaria una cuarta, pero sí se encuentra en investigación. Los estudios científicos, la evidencia
para la tercera dosis nace de Israel, ¿verdad? De un hospital terciario de Tel Aviv, y esta pues es su referencia, donde básicamente toma en cuenta 1.928 funcionarios de salud inmunocompetentes que previamente habían recibido 2 dosis de vacunas en un esquema primario y con infecciones sintomáticas y asintomáticas, inmunizados tras 7 días de la tercera dosis, y los compararon. Entonces, esta es la incidencia acumulativa y los días después de reclutamiento. Los que recibieron esta dosis de refuerzo o tercera dosis, se ve que los casos pues aumentaron un poquito, pero no tanto. Y los que no se inmunizaron con tercera dosis, se ve donde tuvieron más infección. Respecto, esta es del Ministerio de Salud de Israel, una vez que empezaron con la vacunación de la tercera dosis en mayores de 60 años, y de aquí sale la recomendación, no, ya no es solo los mayores de 60 años que lo ocupan, sino todas las personas, y fueron bajando por edades, viendo la respuesta a la tercera dosis comparado con la cantidad de casos confirmados por SARS-CoV-2. Entonces, aquí pueden ver en la línea roja, una vez que se inicia el booster a mayores de 60 años, como al cabo de los días cae el número de casos por SARS-CoV-2 con Omicron, y todas las personas menores de 60 años continúan infectándose con Omicron. Aquí es donde van introduciendo las dosis en las diferentes edades, y donde hasta que ya llegan a abarcar tercera dosis la mayoría de las edades, se ve un porcentaje donde disminuye el porcentaje de positividad de los tests. Estos son los datos que originaron la recomendación de la tercera dosis. Ahora, ¿y qué pasa con los casos graves? Porque entonces todo el mundo va a decir, bueno, ¿y qué pasó con la primaria, ¿verdad? Con el esquema primario, no sirve porque nos seguimos infectando. Recuerden que desde un inicio, cuando empezó la vacunación contra COVID, siempre se dijo la vacunación está orientada a prevenir casos moderados y graves, a disminuir hospitalización, disminuir gravedad y disminuir fallecimientos, y esto básicamente es lo que estamos viendo acá. Entonces, aquí son los casos severos o graves nuevos, ¿verdad? En la línea de tiempo. La línea verde son los que tienen la vacunación completa, 2 o 3 dosis, y se ve donde en realidad la gravedad no es tan importante de la población vacunada versus la población que no ha recibido vacuna, ¿verdad? Entonces, sí, podemos decir que la vacunación tiene un impacto importante en la reducción de los casos moderados, severos y el fallecimiento. Más adelante les voy a enseñar algunas otras curvas. Entonces, eficacia vacunal para evitar hospitalizaciones, este es el porcentaje, y estos son los días después de segunda dosis y después de la tercera. Esto es el naranja es tiempos delta, variante delta, el amarillo es tiempos Omicron, y ven cómo realmente sí se reduce el porcentaje de hospitalización dependiendo a la cantidad de días que pasen después de la segunda dosis, y cómo después de más de 14 días después de la tercera dosis, pues también se continúa evitando las hospitalizaciones por SARS-CoV-2. En cuanto a las consultas de emergencias, podemos ver también cómo disminuye el porcentaje, ¿verdad?, de consultas a emergencias con las personas vacunadas, ¿verdad?, en tiempos de Omicron, comparando con Delta, como con Omicron, en realidad sí se ve una disminución en la cantidad de consultas de emergencias, así como las hospitalizaciones en la diapositiva anterior. En cuanto a riesgo de infectar a otros en el hogar, no vacunados tienen un OR, riesgo de infectar de más de 1, como de un 1.1, vacunados con 2 dosis baja a 1, y los vacunados con 3 dosis ya baja de 1, que es un
pues un porcentaje de riesgo pues todavía menor. Esto en cuanto al riesgo de infectarse, y lo mismo se ve para el riesgo de transmitir. Entonces, ¿quiénes tienen menos riesgo de infectarse? Los que tienen 3 dosis. ¿Quiénes tienen menos riesgo de transmitir la enfermedad? Los que tienen 3 dosis. Ahora, esta diapositiva la puse porque es una pregunta frecuente. Bueno, ¿con qué me pongo la tercera dosis? ¿Me aconsejan hacer el mix and match o me pongo la misma? Pues esta es una recomendación del FDA con las vacunas que tienen en Estados Unidos. Sin embargo, sí se ha visto que dependiendo a la variante, pues puede ser un poquito más eficiente una que otra, ¿verdad? Entonces se hizo una recomendación que si se puede, se haga el mix and match. Por ejemplo, si tienen el esquema primario con Pfizer, poner J&J o cambiar a Moderna, y si tiene esquema primario con Janssen, reforzar con Pfizer. En el caso de los países suramericanos y centroamericanos, pues nosotros no contamos todos con estas mismas vacunas, ¿verdad? Contamos con otras que tal vez no tengan tanta evidencia, ¿verdad? Pero básicamente la recomendación es complete el esquema con lo que tenga el país. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la mejor vacuna? La mejor vacuna es la colocada, la que tengamos puesta con lo que cuenta el país, pero que tratemos de quitar, ¿verdad? Ese mito de que tal vez esta sea mejor, esta tiene más efectos adversos y en mi país no está, lo es tener el esquema de vacunación completo. Estos son datos de cobertura de vacunación en Latinoamérica. También es de Our World in Data, y aquí podemos ver los países que tienen mayor porcentaje de vacunación, o sea, y que sobrepasan el 90%, únicamente son 2, ¿verdad? El verde oscuro es el que tiene todo el esquema primario completo, y claro es parcialmente vacunado que no tienen el esquema completo. Entonces aquí pueden ver la variabilidad en el porcentaje de vacunación que tenemos en los diferentes países de Centroamérica y Latinoamérica. Entonces no podemos generalizar que una medida de Organización Mundial de la Salud o algo que esté haciendo Europa o Norteamérica pueda ser bien para nosotros, porque estamos como en muy diferentes procesos epidemiológicamente y con esquemas de vacunación en que otros países. Entonces, quizás las medidas que puedan tomar Cuba y Chile no vayan a ser las medidas que pueda tomar Costa Rica o que pueda tomar México por el porcentaje de vacunación que estamos teniendo. Se dice que para poder estar uno tranquilo de que la mayoría de la población está protegida por vacunación, estos son los porcentajes ideales. Idealmente más del 95% de la población vacunada. Eso sería la meta, ¿verdad? Sin embargo, ya se puede ver un impacto importante en la prevención y en la hospitalización y en los fallecimientos cuando hay una población vacunada de más del 90%. Entonces, hay muchos de nuestros países en Centroamérica y Latinoamérica que todavía falta llegar ahí como para poder decir voy a relajar medidas. No tenemos todavía el porcentaje de vacunación deseable para que el impacto de la vacunación sea masivo, ¿verdad? Y se pueda regresar a una normalidad. Y estos son datos actualizados al 3 de marzo de este año. Estos son datos nacionales, nada más para reforzar un poco. Recuerden que en este momento la vacunación es aprobada para personas de 5, mayores de 5, y que siempre vamos a tener una población por ahora desprotegida, que eso es lo que se vio ahora con Omicron, que aumentaron los casos de la población pediátrica porque apenas están empezando a vacunarse o no tienen vacunación. Entonces tenemos una gran cantidad todavía de población susceptible y que hasta ahora estamos empezando, ¿verdad?, a llegar con la tercera dosis para poder hacer un impacto en el número de casos, ¿verdad? Entonces, y siempre dentro de los diferentes grupos, pues queda alguna población que hay que convencer, ¿verdad?, que hay que torcerles un poquito más el brazo para que lleguen a tener su esquema de vacunación completo. Pero incluso con estas coberturas, digamos, no podemos decir si acaban las medidas. Aquí también para reforzar un poco,
Estos son casos confirmados, hospitalizados y fallecidos. Esto es nada más de enero a febrero, donde ya va bajando el pico de Omicron en nuestro país. Y aquí abajo están los gráficos de toda pandemia. Entonces, lo que quiero que noten en esta diapositiva es lo siguiente. Vean la cantidad de casos de Delta comparado con la cantidad de hospitalizaciones en Delta y cantidad de fallecidos en Delta. Aquí apenas estábamos Latinoamérica completando esquemas de vacunación. Luego se viene este pico impresionante de Omicron que así como sube de rápido, baja rápido, pero vean la cantidad de casos. Aquí fue un máximo en nuestro país de 17,667 en una semana, ¿verdad? Estos son datos por semana epidemiológica. Para Omicron, una semana con 39,611. Y esto mismo pueden ver con el pico de fallecimientos que tuvimos en Delta, 1,399 en una semana. Y, perdón, de hospitalizaciones y esta de fallecimientos. Compárenlo con tasa con el número de fallecimientos, número total que hubo con Omicron. Y esto, gracias a que es ya un poco más avanzado en vacunación. Esto, en realidad, esta cantidad de hospitalizaciones, esta cantidad de fallecidos, comparado con el número absoluto de casos, es debido a la vacunación, a los esfuerzos de vacunación, de poder tener por lo menos el esquema primario completo y ahora con la tercera dosis. Este es el impacto de la vacunación ahora con la aparición de las nuevas variantes, ¿verdad? Que esto evita la gravedad, evita el fallecimiento de las personas. Esto es también gráficos de los diferentes países. Ahí puse algunos de los países que puedan representar, ¿verdad? Por regiones para que puedan comparar. También esto es de todo la pandemia, de cuando empiezan a colocarse las vacunas, ¿verdad? La colocación de vacunas, estas son dosis de vacunas por 100 y los nuevos casos, ¿verdad? Entonces podemos ver específicamente en pacientes admitidos a unidades de cuidados intensivos y fallecimientos, como conforme los diferentes países de las diferentes regiones se va avanzando en vacunación, cómo van cayendo el número de casos hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos y cómo van cayendo también el número de fallecidos. Aquí una tasa de las hospitalizaciones en esta semana epidemiológica. Este sí es un gráfico de su área de vigilancia de la salud, de epidemiología y estadísticas de la Caja Costarricense de Seguro Social, que me gustó mucho porque lo pone, pues lo ilustra bastante bien para esta semana, ¿verdad? Lo divide por vacunación. Población sin vacuna, 119 casos hospitalizados para una población total sin vacunación de 230,117. Con vacuna, 3 millones y medio para 202 casos. Entonces, si se saca por tasa de hospitalización contra estado de vacunación, podemos ver que las personas no vacunadas tenían 9.2 veces mayor posibilidad de estar hospitalizado versus la población que sí está vacunada. Ahora, ya habiendo pasado por este viaje del COVID y la vacunación hasta donde estamos ahora, podemos hablar de que ya no estamos en pandemia. Ya de pandemia pasamos a endemia, pues para esto tengo que irme a algo demasiado técnico y eso es, cumplimos con la definición de estar en endemia. ¿Qué es una pandemia? Pues una pandemia básicamente es una epidemia que ocurre en un área muy amplia que cruza fronteras internacionales y generalmente afecta a un gran número de personas. Y la endemia, normalmente la ruta epidemiológica para la pandemia es hay brote, hay caso aislado, hay brote, hay epidemia, de epidemia pasa al mundo, se conoce como pandemia y después el paso a seguir es cruzar a la endemia.
que cuando decimos que tenemos una endemia, tenemos que cumplir ciertas características. Tiene que haber una aparición recurrente de la enfermedad, o sea, que va y viene, del trastorno agente infeccioso nocivo en un área específica, que se conoce las características del área geográfica, se conoce el grupo de población y puede referirse a una prevalencia alta crónica de una enfermedad de dicha área o grupo. Para poder decir que tenemos una endemia, tenemos que saber cuándo va a aparecer, la cantidad de casos estimados, si tiene una estacionalidad y cómo se comporta según nuestra experiencia en el tiempo. Este es un ejemplo de un canal endémico de infección respiratoria aguda grave, como para poder ilustrarles. Una endemia, nosotros usualmente conocemos un límite superior, conocemos un límite inferior, hay una línea esperada y normalmente está basado en un histórico de 5 años. Se conoce una estacionalidad y no se caracteriza por tener brotes u olas, sino que sabemos más, este es el virus respiratorio, bueno, esta es infección respiratoria aguda grave por todos los casos. Entonces, se sabe más, por semana epidemiológica por año, en un histórico, cuál es la línea esperada y cuándo es una zona de alarma. Cuando nos salimos de la zona de alarma para lo esperado en el año es donde decimos, epidemia, y después ver el comportamiento y estudiar qué es lo que está dando eso. Y normalmente cada área geográfica tiene identificado y conocido su canal endémico. Hay un comportamiento incierto. Esto es lo que sabemos nosotros hasta hoy. Les tengo 2 ejemplos acá. Esto es las proyecciones por Intel Caja en nuestro país que se hicieron en este momento, en julio del 2021. Siempre en las proyecciones se prevé el comportamiento, pero siempre existe un comportamiento incierto al futuro. Estas eran las proyecciones y el comportamiento incierto, y esto es realmente lo que sucedió, ¿verdad? Y con Omicron en este momento, pues ya hicimos nuestro pico, venimos bajando, pero hay un comportamiento incierto. Si bien es cierto, estamos bajando en la mayoría de los países latinoamericanos, en la mayoría de los países de América, el pico de Omicron, este es un buen momento para ir retomando planes de presencialidad, cumpliendo con ciertas recomendaciones. Sin embargo, hay que saber que hay un comportamiento incierto de este virus, ¿verdad? Que nos puede salir con sorpresas, y eso no quiere decir que no tengamos que tener algún grado de indicador o un plan de si en algún momento hay que revertir, como ha pasado ya muchas veces a lo largo de estos 2 años. ¿Qué dice Europa? Pues Europa básicamente dice: aún es pronto para gripalizar el coronavirus y de momento va a prorrogar el pasaporte COVID para otro año más. La percepción de Estados Unidos es un poco diferente y Biden lo que quiere es como preparar una hoja de ruta para poder regresar a trabajar y poder enfrentar los brotes de COVID en Estados Unidos. Las acciones que debamos de tomar cada uno en nuestras empresas, en nuestros países, dependen mucho del comportamiento epidemiológico que están teniendo en la zona geográfica y de la cobertura de vacunación. De momento, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en este descenso de Omicron es continuar los servicios de salud. Las personas tienen que seguir reportándose, ¿verdad?, cuando están enfermas para poder ser tamizadas, para poder identificar si es COVID o no y ver si ya hay alguna diferencia en estas variables, a ver si nos vamos a someter a nuevas variantes de preocupación o no. Entonces se debe insistir en la vigilancia de los síntomas, en la vigilancia, en el tamizaje, la vigilancia genómica. Se continúa todavía
los países han variado un poco. Estados Unidos tiene recomendaciones un poco diferentes, ¿verdad? Con cuanto al uso de la mascarilla. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud todavía no ha quitado la recomendación del uso de la mascarilla quirúrgica. Siempre importantísimo tratar de mantener ese nuevo hábito que adquirimos de estar haciendo higiene de manos constantemente. Sigue la recomendación de la distancia entre personas, ¿verdad? Para por lo menos 1 metro, y esto es muy importante a la hora de retomar presencialidad. No podemos pensar que vamos a regresar a una normalidad, ¿verdad? La normalidad que conocíamos en el 2019, pues no sé si va a regresar en algún momento, pero para retomar presencialidad, pues hacerlo de una forma escalonada, tratando de ver que los grupos de trabajo pues regresen de una forma segura. Puede ser plantear un aforo, puede ser plantear una redistribución de oficinas o separaciones de tal manera pues que se pueda tener la distancia entre las personas. Definitivamente no trabajar con síntomas. Esto para nosotros los infectólogos en las escuelas, en las empresas, siempre ha sido muy importante desde antes del COVID, porque lo hemos visto en los brotes de tosferina, en los brotes de meningococo, en los brotes de muchas otras enfermedades, ¿verdad? Que ocurren cuando los trabajadores se presentan a trabajar con síntomas y son enfermedades de alta transmisión. Entonces, no trabajar con síntomas. En caso de síntomas, realizar el tamizaje del caso, separarlo de la presencialidad. Y hay que vigilar el comportamiento epidemiológico, de esto no hay duda, y las medidas, la presencialidad, los aforos y demás dependen del comportamiento epidemiológico del lugar donde nosotros estemos, ¿verdad? Que todos hemos sido como parecidos, pero no iguales. Entonces, podemos decir que ya estamos en una endemia, aún no cumplimos definición, no cumplimos con todas esas especificaciones para poder decir ya el COVID es una endemia, pero nos falta menos y sí estamos mucho más cerca que en el 2020. Y bueno, esto es lo que les tenía preparado. Atenta a sus preguntas, comentarios o dudas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Marcela, por toda esta amplia información que nos ha brindado. Definitivamente nos hizo un pasaje por los últimos 2 años que hemos vivido a nivel mundial del COVID. Y lo más importante efectivamente es conocer la actualidad y lo que todos queremos, ¿verdad? Como usted acaba de decir, no sabemos si vamos a regresar a la normalidad como la teníamos en el 2019, pero efectivamente siempre hay muchas dudas de cuándo podemos ir abarcando más espacios en esa normalidad. Pero muchísimas gracias por toda la amplia información que nos brindó. Y sí, tenemos varias consultas en el chat. Hay muchas dudas aquí para unir muchas de las consultas sobre los tipos de vacunación, los tipos de vacunas. Nos preguntan, bueno, la combinación que usted ahí puso, la gráfica, ¿verdad? De que la OMS recomienda, ¿verdad? Algunas combinaciones. Tal vez sí puede reforzar eso. Y también preguntaron bastante sobre la vacuna, la Sputnik, que no se vio en el gráfico. Entonces, si tal vez podríamos reforzar el tema de la combinación de vacunas, porque sí hay mucha consulta con respecto a la vacunación, a la combinación. ¿Me escuchan? Es que por alguna razón no encuentro mi micrófono. Bueno, sí, básicamente surge el tema de hacer el mix and match, básicamente por la disponibilidad de vacunas, ¿verdad? En el mundo, porque tampoco hay mucha cantidad de vacunas siempre para poder seguir con el mismo esquema de vacunación. Entonces, dado a la cantidad, a la oportunidad de la adquisición de las diferentes vacunas, en algún momento se pudo colocar, por ejemplo, la primera dosis de Pfizer y le corresponde ya su segunda dosis, y en ese momento en los diferentes países tal vez no tenían suficiente cantidad de Pfizer, pero tenían suficiente cantidad de alguna otra vacuna. Entonces, el tema aquí es completar esquemas de vacunación y se le aplica alguna otra de las vacunas
que también son para SARS-CoV-2. Ante este escenario, básicamente surgen algunos estudios donde dice puede haber un beneficio en cuanto a la eficacia, y esto se logró demostrar con algunas de las diferentes vacunas, que si por ejemplo tenían las dos iguales y el porcentaje de eficacia o de protección versus si había sido de ese grupo de personas que por suerte tuvo diferentes vacunas. Entonces, debido a esto lo dejan abierto como una opción que las personas puedan escoger. Quiero ponerme, si hay suficiente vacuna, quiero ponerme la misma con la que traía yo mi esquema primario, que esa ha sido la opción de muchísimos países y ha sido la recomendación de muchas asociaciones y fundaciones, es seguir el esquema con la misma. O bien, dado esta evidencia que surgió de que algunas personas pueden resultar con mayor porcentaje de protección haciendo combinaciones, dar la opción que para la tercera dosis escojan si quieren hacer alguna combinación. Y esta combinación no siempre, pues nosotros sabemos por nuestros países, se puede escoger porque es con lo que haya disponible en el país. Entonces, el mensaje final que quiero dar con esto es, lo más importante es tener la vacuna colocada. ¿Cuál? La que tengan. La mejor vacuna es la que se pueda poner para completar los esquemas de vacunación. No sé si con eso resuelvo. Muchas gracias. La No, duda. lo de la Sputnik, pero... Y lo de la vacuna Sputnik, la Sputnik está en fase 3, ¿verdad? Dentro de esas fases de investigación está en fase 3, todavía no se ha colocado en una gran población. La utilizan algunos de los países, es una vacuna de virus inactivado, ¿verdad? Pues hay muchos países que no la están utilizando, entonces donde hay mayor evidencia es con las vacunas que están siendo mayormente utilizadas, que son Pfizer, Astra, Moderna, Johnson Johnson, son los que más evidencia científica han generado. Entonces, ante la mayor evidencia científica es donde más las personas y los tomadores de decisiones, las comisiones nacionales en los diferentes países de vacunación, escogen la vacuna A o B. Mucho de eso, pues sí hay que ver, no se puede tapar el sol con un dedo, mucho de qué vacuna se escoge, pues también tiene que ver con el precio, la cantidad de vacuna disponible para compra, ¿verdad? En los diferentes continentes, y pues un poco también tiene que haber alguna decisión política de una u otra forma, ¿verdad? En algunos lugares. Pero de lo que más hay evidencia es de las vacunas que mencioné anteriormente, la de Sputnik, sí, vacuna de virus inactivada, que está en fase 3 y sí se está utilizando en algunos países. Muchas gracias, doctora Marcela. También hay varias preguntas sobre cómo contrarrestar todavía los argumentos de que no me vacuno porque no hay, eso sigue siendo experimental, no hay suficiente prueba. Por aquí mencionan que inclusive que en Inciensa aparentemente se establece como no necesaria la vacunación. ¿Cómo contrarrestar todavía? Hay en muchas empresas que los empleados todavía dicen no me vacuno por esos argumentos que se manejan. ¿Cómo se pueden contrarrestar esos argumentos con los colaboradores? Sí, esos argumentos siempre salen. Pues nosotros aquí lo que hacemos básicamente es defendernos con la literatura, con la evidencia. Ya son tantos millones de vacunas colocadas en el mundo que ya no podría decirse experimental. Fue experimental en sus inicios, ya ahora con tantos millones de personas vacunadas ya difícilmente es experimental muchas de estas vacunas. Como les digo, hay aún en fases de investigación 195 vacunas que son preclínicas, pero ya las vacunas que pasan a una fase 4, ¿verdad? Que son millones de millones de millones,
de personas vacunadas, ya no se puede hablar de el término experimental, ¿verdad? Ya usted hace un experimento, digamos, inicial en un modelo in vitro, ¿verdad? No en modelos in vivo, ya digamos ese término después de muchísimas dosis, millones de dosis colocadas, pues ya no se podría hablar de vacunación experimental. Y demostrando con evidencia, ¿verdad? ¿Cuál es la forma de convencer? Usted no podemos decir, nadie ha podido decir que no le va a dar. Lo que sí se puede decir, porque ya hay suficiente evidencia, es que si le da, el riesgo de muerte es mucho más bajo y el riesgo de hospitalización es mucho más bajo. Y dependiendo de la legislación de cada país, ¿verdad? De las leyes que tengan, siempre prevalece la salud pública sobre el bienestar individual. Entonces, si el bienestar individual va a poner en riesgo a la salud pública, pues no se vale decir que uno no quiere vacunarse, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, tenemos una gran población de niños que apenas se están vacunando y que tienen sus riesgos de complicaciones y otro gran número de niños que todavía no son candidatos para vacunas. Entonces, al papá vacunado le puede dar una infección leve si se lo pega a su compañero de trabajo, pero el hijo del papá vacunado, que no está vacunado, pueden tener infecciones graves o tener complicaciones indeseadas, ¿verdad? Por ahí va un poco. En nuestro país, por eso menciono mucho que depende mucho de los ministerios de salud, de las políticas, de las leyes de cada país, porque en Costa Rica la vacunación en menores de edad, menores de 18, es obligatoria. Nadie puede decir que no. Y ahora para los funcionarios públicos, de todos los funcionarios públicos en el país, es obligatoria por ese principio, ¿verdad? De que nosotros no podemos poner en riesgo la salud pública por el bienestar individual. Más cuando ya hay tanta evidencia, ¿verdad? De seguridad, que son vacunas seguras y que previenen la gravedad. Muchas gracias, doctora Marcela. Todavía queda un par de preguntas para los que quieran. Vamos a quedarnos aquí con los doctores para poder abarcar un par de preguntas más que todavía tenemos por acá. Hay también bastantes preguntas con respecto al tiempo entre tercera, segunda dosis. Si me dio COVID, ¿cuánto tengo que esperar para ponerme una tercera dosis ahora con muchos cambios que se han dado? Y también otra pregunta, que si podríamos pensar en una cuarta dosis. Sí, la cuarta dosis, voy a empezar de atrás para adelante. La cuarta dosis todavía está en investigación. De momento no hay evidencia sólida para recomendar una cuarta dosis, por lo que no se sabe el intervalo, digamos, o la vacuna a escoger para una cuarta dosis. Con respecto a cuándo me puedo vacunar si me vengo recuperando del COVID, las recomendaciones en la evidencia dicen que una vez que esté recuperado de la fase aguda, desde el momento en que ya se sienta que salió de la fase aguda, que eso es en promedio unos 10, 14 días, después del cuadro agudo ya se puede colocar la vacuna. Y el intervalo de dosis de la segunda del esquema primario al booster, al refuerzo, ahorita está tan bajo como 4 meses. En algún momento se dijo 6 meses, en algún momento se dijo 5 meses. Ahora se puede esperar 4 meses entre que se puso la segunda dosis para reforzar con el booster la tercera dosis. Perfecto. Y ya la última pregunta para ir cerrando es el tema de efectos secundarios. Si a raíz de que vamos poniendo más dosis, podemos pensar en que son menos el efecto secundario que se podría generar de la vacuna. Conforme se han puesto más dosis, la lista de contraindicaciones y efectos adversos más bien se ha ido haciendo más pequeña, porque no sé si recuerdan al puro inicio cuando se empezaron con las vacunas, esa lista de precauciones y de contraindicaciones era un poco más larga. Ya conforme se ha ido avanzando en la vacunación, básicamente la lista de contraindicaciones es anafilaxia a alguno de los componentes de la vacuna o haber hecho anafilaxia a la vacuna en sí.
o haber hecho trombosis después de la primera dosis o después de alguna de las dosis de la vacuna. El resto son precauciones. En cuanto a los efectos adversos, se esperan los mismos efectos adversos que la mayoría de las vacunas, los más comunes, y que obviamente pues a manera de que se ponen más y más, pues más gente se va a quejar de dolor local, ¿verdad? De efectos, de reacciones o efectos adversos leves. Efectos adversos severos, los que se han descrito, principalmente anafilaxia, ¿verdad? Alergias, que son muy pocas. Todos los efectos adversos son extremadamente raros, ¿verdad? Por eso es costo-beneficio la vacunación, básicamente porque el riesgo de tener efectos adversos graves es muchísimo menor con vacuna que con la enfermedad, que sufrir de la enfermedad. Entonces, el tema de la trombosis con algunas vacunas, Guillain-Barré no ha sido un tema, por ahí salió una alerta de miocarditis en hombres jóvenes, entonces pues que básicamente se les recomienda no hacer ejercicio extenuante, ¿verdad? En los siguientes días de colocarse la vacunación. Pero hay una vigilancia, aquí la importancia es la vigilancia de los efectos adversos cuando se está iniciando con una vacuna, ¿verdad? Nueva, cuando se introduce una vacuna nueva, lo que se le solicita a todo el mundo es que cualquier cosa que le suceda un mes después de la colocación de la vacuna que lo reporte. Y todo lo que se reporta se analiza y se ve si hay una tendencia para poder dar una alerta de que eso sea un efecto adverso relacionado a la vacunación o no. Entonces, por ejemplo, en el sistema VAERS de Estados Unidos, que la gente tiende a consultarlo mucho, todos podemos ingresar y reportar algo que sospechemos que sea un evento adverso. Ahí hay una comisión de análisis. Normalmente los ministerios de salud de todos los países tienen una comisión de análisis de efectos adversos a vacunas y se analiza si realmente tuvo relación o no tuvo relación. Con respecto por lo menos a las vacunas a las que nosotros tenemos acceso, no hemos tenido una alerta de algún efecto adverso diferente de los que ya se había mencionado por la compañía. Muchísimas gracias, doctora Marcela Hernández, por toda la información y las amplias explicaciones. Hay algunas preguntas más de torno de giro legal, como si es obligatorio ya pedirle a los empleados, por ejemplo, una tercera dosis. Ya esos son temas más legales, que sabemos que también en los países hay diferentes legislaciones con respecto a la obligatoriedad de la vacunación. Entonces, ahí con mucho gusto, si alguien quiere ampliar eso con el tema legal, nos puede escribir y nosotros con mucho gusto también con nuestra red en Centroamérica podemos revisarles y ampliarles ahí algún tema legal. Muchísimas gracias también a los doctores que nos acompañaron de Centroamérica. No vi alguna pregunta puntual para alguno de los doctores que teníamos de alguno de los países. Muchas de las preguntas eran mucho más genéricas. Pero les agradecemos muchísimo a todos los que se mantienen conectados, los participantes, a los doctores que nos acompañaron y es un tema definitivamente que seguimos aprendiendo todos los días, así que a seguir cuidándonos, manteniendo todas las recomendaciones para poder entonces rápidamente alcanzar esa normalidad que todos ansiamos. Muchas gracias y buenos días para todos. Damos por finalizado el webinar. Muchísimas gracias y feliz tarde. Feliz tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Marcela. Ya estamos aquí. Estamos para el evento ya.